Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada, Nuestra América TV, y en esta oportunidad en coproducción con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Les saluda Enrique Fernández Maldonado y el día de hoy conversaremos con Abel Gilbonio. Él es miembro de la organización Cooperación y cumple también el rol de representante por la sociedad civil como parte de la plataforma de sociedad civil en empresas y derechos humanos en el proceso de formulación y aprobación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, política pública que se aprobó el 11 de junio reciente y que establece en su formulación una serie de medidas, objetivos, lineamientos que deben cumplir el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones sociales para promover las buenas prácticas empresariales, lo que hoy se conoce como una conducta empresarial responsable. A ver, bienvenido a Mesa Política. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación y me parece que vamos a dialogar de un tema bastante interesante que nos ha tenido varios meses discutiendo, ¿no? Con varios sectores del Estado, con varios sectores empresariales para, de manera conjunta, llegar a un consenso para construir, como tú bien dices, una herramienta de política pública, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la invitación, Quique. A ti, Abel. Quizás podríamos comenzar esta conversación conociendo qué cosa es la Política Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, por qué que el Estado peruano la ha aprobado y cuál es su importancia. Bueno, en realidad hay una discusión global, ¿no? A partir de lo que ha implicado la aparición de este poder transnacional, de este poder empresarial que a veces superan los estados. Ya hace muchos años atrás ha empezado una discusión de cuál tiene que ser el cumplimiento de este sector en función de los derechos humanos, ¿no? En el mundo, en Europa, en América Latina. En el caso peruano, pues, siguiendo el patrón de discusión de los principios rectores, se ha iniciado hace 2 años, empezó la discusión sobre este plan nacional que tiene como objetivo buscar la coherencia. Creo que esa es la palabra fundamental, creo que hay que resaltar la coherencia en las políticas públicas estatales en relación con este enfoque de empresa y derechos humanos, tratando de buscar pues que haya una sostenibilidad, ganancias de las empresas, pero que eso sea, como se dice, ganancias limpias, ¿no? No ganancias vulnerando derechos, no ganancias despojando el agua, los recursos, los bienes de la naturaleza, sino una política pública que pueda tener en ese sentido a las empresas mejorando su conducta, desarrollando ganancias, pero a la vez respetando los derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que se ha venido trabajando en estos meses, Enrique, ¿no? Entonces, han sido varios meses intensos de discusión, ¿no? Creo que Perú Equidad, Cooperación, la plataforma y esta articulación que me parece que es una ganancia social, podríamos decirlo, de esta articulación entre las organizaciones de pueblos indígenas, ONAMIAP, las centrales sindicales, participando de manera activa en este proceso de discusión del Plan Nacional, ¿no? Lamentablemente tuvimos la pandemia, ¿no? Y eso creo que es un factor relevante también en esta discusión de esta política pública, porque no sé si te acordarás, en el primer taller nacional que tuvimos, el objetivo era cómo desarrollamos un proceso realmente participativo, movilizador, organizativo, que nos permitiera discutir de una mejor manera este plan nacional, ¿no? De empresa y derechos humanos. Pero creo que eso es importante resaltarlo también en el sentido de que los actores han participado. La pandemia nos ha jugado en contra en el sentido de que limita la participación. Más aún en las organizaciones de pueblos indígenas o las comunidades originarias del corredor surandino, donde la brecha digital pues es escandalosa y que tiene que ver también con el tema de empresa y derechos humanos, ¿no? Porque en realidad tenemos una empresa que se supone ha debido en estos 30 años de modelo implementar una política adecuada de conectividad y mira, eso limita muy fuerte la participación también de las organizaciones. Pero bueno, esta idea de coherencia, como te decía al comienzo, me parece que es la apuesta fundamental de este plan, ¿no? Coherencia en una política pública, derechos humanos, ganancia, empresa, sostenibilidad, ¿no? Claro, esta política pública se da en un contexto global, hay que decirlo, de una mayor exigencia respecto del accionar de las empresas.
se da un contexto donde se está discutiendo la aprobación de un tratado internacional en empresas y derechos humanos, proceso liderado por el Sistema de Naciones Unidas, que establecería condiciones vinculantes o obligaciones para las empresas en materia de derechos humanos, cosa que no existe hoy en día. Tú, Abel, has hablado de un proceso de discusión. No todos saben que esta política sobre empresas y derechos humanos ha sido formulada con participación de un conjunto de actores sociales. ¿Podría comentarnos un poco cómo funcionó este proceso y en qué consistió la mesa multiactor? Bueno, yo creo que si evaluamos cómo se han ido discutiendo en los últimos años las herramientas de política pública, creo que esta es una herramienta bastante participativa. Creo que ha habido intento del Estado por equilibrar esta desigualdad, esta simetría de poder y poder darle, como se dice, voz y opinión a los distintos actores en este proceso de discusión, ¿no? Y creo que se ha intentado que las organizaciones sociales de pueblos indígenas, las comunidades, las centrales sindicales participen de manera empoderada, con información, de manera adecuada en esta discusión. Yo quería resaltar ahí que me parece una cosa importante, es el tema de creo que el proceso del plan permite discutir dos narrativas, ¿no? Una negacionista del sector empresarial que dice que no vulneran los derechos humanos, y una desde las víctimas de la vulneración de derechos humanos, porque es las centrales sindicales, los trabajadores constantemente vulnerados en sus derechos laborales, en el caso peruano, o las comunidades originarias despojadas de sus territorios sin un estándar adecuado en los temas de política ambiental, implican definitivamente que haya una participación adecuada en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltarlo, o sea, se ha participado, como lo dije hace un momento, la pandemia jugó en contra, pero creo que ha habido un rol importante en estas dos narrativas, esta negacionista y esta que dice, bueno, que se vulnera. Y eso está recogido en los diagnósticos, ya no es una opinión subjetiva, como lo han dicho en muchos momentos, está recogido esa tensión en los diagnósticos que me parece importante porque son documentos oficiales, ¿no? Y en un contexto complejo también, ¿no? En el tema empresarial, ¿no? O sea, el sector empresarial o esta república empresarial, como lo ha denominado Paco Durán, en el sentido, está en crisis, viene en una crisis constante, primero con el escándalo de Odebrecht, y esta discusión, fundamentalmente lo que creo ellos querían evitar es que esa narrativa de vulneración de derechos que es real, que no es subjetiva, que está demostrada con data en el caso ambiental, en el caso laboral, se pueda visibilizar. Pero creo que ahí están los documentos y creo que está clarísimo esa tensión porque están recogidas las opiniones de las víctimas de la vulneración de derechos humanos del sector empresarial, como también está recogida la opinión del sector empresarial y también está recogida la pincelada del Estado para un poco llegar a consensos en esos documentos finales, ¿no? Pero esto ha implicado una participación, casi 2 años hemos estado participando, Enrique, ¿no? Entonces ha sido intenso y creo que el producto final, más allá de que, seguramente lo vamos a conversar más adelante, más allá de que recoja todo el espíritu con el cual nosotros entramos en un primer momento en el tema de lo que podíamos conseguir en el plan, creo que se ha avanzado por lo menos en visibilizar esta vulneración de derechos. Segundo, en estas dos narrativas en disputas de manera oficial. Y tercero, en avanzar en una arquitectura ya estatal de empresas y derechos humanos, incluida esta política pública, ¿no? Tú has señalado que en el proceso de formulación, sobre todo en la etapa de la elaboración del diagnóstico, hubieron dos narrativas que atribuían las causas y las consecuencias de la vulneración de los derechos humanos en función de quienes las enunciaran. Y en el caso del sector empresarial, se quería atribuir el principal foco de violación de los derechos humanos o de incumplimiento de los mismos a la informalidad económica. Pero se sabe que la informalidad económica es una situación que incluso se puede encontrar en los sectores formales. Parece una contradicción, pero cuando se analiza la evidencia, puedes dar con situaciones, por ejemplo, de empresas grandes, medianas, que operan en la formalidad tributaria, municipal, incluso laboral, pero que sin embargo, de acuerdo a las cifras del INEI, hay hasta un 17% de trabajadores informales dentro de empresas formales. Entonces, yo lo que te quiero consultar es si el Plan Nacional, tal y como está formulado,
resuelve esta suerte de contradicción entre informalidad, vulneración de derechos y la actuación de las empresas formales que ciertamente tienen un menor impacto negativo sobre los derechos humanos, pero que no están exentas de incurrir en ellos. ¿Cómo lo evalúas? No, creo que en realidad este fue uno de los temas, ¿no? Como se dice, centrales de discusión al comienzo, ¿no? Porque en realidad era creo que hay un artículo de un editorial del Comercio que argumenta justamente en el inicio de la discusión del Plan Nacional, argumenta que este es el tema que hay que discutir, tratando de sacarle, como normalmente hacen, sacarle la vuelta a una discusión central que es las empresas formales también importantes en el sentido de su responsabilidad alrededor del tema de la vulneración de derechos. Entonces, creo que eso en realidad se logró avanzar, se tocó el tema de la informalidad, se logró colocar en relación con el tema laboral, pero creo que el sector empresarial apela a eso para poder justificar de que, bueno, donde hay informalidad minera, bueno, no es responsable de la contaminación la empresa gran minería informal, o en el caso laboral de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que logramos con la participación de todos trascender esa discusión y lograr discutir la responsabilidad que tienen las empresas formales, ¿no? Entonces, obvio que hay un tema de modelo, también que hay que decirlo, que produce esta informalidad. O sea, eso no nace por la divina creación, ¿no? Sino que definitivamente hay una estructura del modelo que genera que un sector importante no se formalice, no entre a la formalidad, y hay un sector importante dentro de la formalidad que participa al interior de sus cadenas de valor con grandes sectores informales. Y eso también, menos mal que está recogido por lo menos en el diagnóstico del Plan Nacional, ¿no? En el tema de informalidad. Vamos al contenido de la política para que la podamos conocer quienes ven este programa. Esta política ha acordado 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos específicos y 97 acciones a implementar para lograr estos objetivos y cumplir con los lineamientos. ¿Consideras, Abel, que tal y como está formulada la política es suficiente para encarar el reto de promover la conducta empresarial responsable en nuestro país? Y si consideras que no, ¿qué faltó? O sea, yo creo que no, o sea, yo creo que es un avance esta discusión, ¿no? O sea, creo que hay una crisis del poder empresarial en el país. Me parece que eso sí es fundamental por estos escándalos de corrupción, estos temas, esta discusión central de derechos humanos, donde ya oficialmente se reconoce que hay vulneración de derechos de parte de los sectores empresariales. Ya no es solamente la acusación de trabajadores o de pueblos indígenas, ¿no? No es su voz, sino que ya está oficialmente recogido, y eso me parece que es una ganancia de esta discusión. O sea, creo que esta discusión de esta narrativa me parece importante porque visibiliza eso. Ya no visibiliza solamente los escándalos que han tenido, sino que visibiliza esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas, eso es para empezar, y ausencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tema extractivo, me parece una cosa que sí hay que resaltarlo porque es un tema escandaloso en el sentido de por qué lo retiran. En el primer borrador colocan el tema de las poblaciones, por ejemplo, afectadas por metales tóxicos, que son casi 10 millones en el país en riesgo de contaminación. Entonces, eso estaba en un indicador y lo retiran por presión entendemos, del Ministerio de Energía y Minas, que al final plantea que no esté colocado ese indicador. O el tema de la consulta previa. Nosotros planteamos que debería ser mucho más integral el tema de la consulta previa, el abordaje, no solamente para dar inicio o aceptar el inicio del proceso, del proyecto minero, sino también que se haga una consulta de los componentes del estudio de impacto ambiental, que al final son los temas de fondo a discutir. Entonces, pero esas cosas no se han avanzado. Y en el caso de los trabajadores, las centrales sindicales plantearon claramente que lamentaban que no se recogiera con claridad la limitación que tiene la brecha que tiene el estándar internacional con los derechos laborales en el país. Esa brecha no se ha recogido en la profundidad del caso, ¿no? Entonces, me parece que eso. Y nosotros, las instituciones hemos tratado de plantear temas centrales como la participación. Y eso creo que ha estado limitado, ¿no? Ha sido muy limitado la participación, a pesar de que creo que a diferencia de otros procesos de construcción de política pública es mucho mayor. Creo que por el impulso
y la preocupación que tiene este tema para el tema de la ganancia, pero también para el tema de los derechos humanos, ¿no? Como tú señalas, y como ha sido expuesto por la plataforma de sociedad civil en un comunicado publicado a los días de haberse aprobado esta política, rescatan pues que este es un proceso inédito en el país de formulación de políticas públicas con una participación activa de los sectores que usualmente están afectados por estas. Pero también destacan pues que los indicadores son muy austeros, poco ambiciosos y que son muy limitados en cuanto a las variables posibles que se pueden evaluar con relación al impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos. ¿Qué hay de los procesos de seguimiento o los mecanismos de evaluación de esta política nacional para asegurar que se avance hacia el cumplimiento de los objetivos y para también después evaluarla, plantear los correctivos que sean necesarios para una segunda formulación? Hay que recordar que esta política nacional de acción en empresas y derechos humanos tiene una vigencia de 2021 al 2025. Al cabo de ese periodo se tendrá que evaluar si funcionó tal y como está diseñada. Sobre el seguimiento, Abel, ¿qué mecanismos establece y de qué manera va a participar la sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos indígenas en su misión y seguimiento? O sea, yo creo que como tú bien lo has resaltado, o sea, la única posibilidad en el país, y creo que en América Latina, de que las políticas tengan una implementación favorable también, o sea, primero que se implemente, porque hay N políticas públicas que a finales no se terminan de implementar, son papel, son normativas, pero en realidad en relación con sus objetivos a veces son muy limitadas en su implementación. Yo creo que uno de los retos que tenemos es que se logre implementar, o sea, que se logre implementar en los sectores que han participado. Creo que el sector de pueblos indígenas, que es un sector importante y que definitivamente es uno de los más vulnerados sus derechos, tanto por el despojo de su territorio como también por el tema de la salud, por el tema de lo que implica también la apropiación de los estándares, ¿no? Entonces me parece que ese tema me parece que es fundamental, este sector movilizado, presionar por una implementación, igual que los trabajadores. Entonces me parece, Enrique, que el primer objetivo creo que es que se implemente esta política. Segundo, me parece que hay cosas interesantes, o sea, creo que los procesos de debida diligencia que están indicados en el plan, me parece que son herramientas que hay que cogerlas, ¿no? O sea, creo que necesitamos presionar para que se ejecute estos procesos en los distintos sectores, en el sector industrial, en el sector pesquero, en el sector minero, en el sector de los trabajadores, etcétera. Entonces, me parece fundamental que se haya incluido, a pesar de las tensiones, a pesar de que el sector empresarial creo que más allá de la formalidad, creo que el plan no les termina de gustar, porque al final es una herramienta, sigue siendo una herramienta favorable a las organizaciones sociales para poder seguir presionando para la reducción o la defensa de derechos que tienen, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema fundamental. Y segundo, me parece que hay cosas también que tienen que ser precisadas. Creo que en la implementación hay cosas que tienen que ser precisadas, ¿no? O sea, creo que este tema del tercer pilar, que significa remediar y que creo que ha pasado suavecito, es fundamental. O sea, creo que hay una exigencia en el país de reparación integral. O sea, los proyectos extractivos, por ejemplo, no tienen un año, tienen 30, en el caso de Espinar, muchos años, como se dice, consecuencias de estos proyectos extractivos en relación a los derechos humanos, criminalizados, muertos, deudos, despojo del territorio, consultas previas que no se hicieron, etcétera. Entonces me parece que es fundamental presionar para que estos mecanismos que se han aprobado se implementen en estos sectores, ¿no? Un aspecto que llamó mi atención de la lectura de plan nacional es que se señala expresamente que su implementación correrá por cuenta del presupuesto que actualmente tienen asignadas las instituciones o los entes especializados del Estado peruano y que tendrían competencias en materia de derechos humanos. ¿Son recursos suficientes los que disponen actualmente las instituciones para poder implementar un plan que tiene objetivos, digamos, en materia de promoción de la debida diligencia empresarial, en la protección de los derechos laborales, ambientales,
Pienso, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, que tiene un presupuesto en general de todo el sector, incluido las direcciones regionales, menor al 2%. ¿No se debió incluir ahí un dispositivo que permita mejorar el presupuesto de las instituciones que tienen competencias en la implementación de este plan? Mira, primero hay que, como se dice, visibilizar que el Ministerio de Economía no se, como se dice, no se jugó tampoco económicamente en presupuesto por el plan. O sea, creo que el Ministerio de Justicia lamentablemente estuvo prácticamente pidiendo a la cooperación internacional para que ayude a que este proceso, eso es un indicador que hay que decirlo, o sea, porque a finales eso después se refleja en el acuerdo que se ha tenido de implementación. O sea, obvio que el presupuesto es limitado para poder tener una implementación adecuada de este plan, ¿no? Pero creo que el Ministerio de Economía, como está hasta este momento la política económica en el país y el seguimiento que le hacen a las políticas que hay y a los planes, creo que esa aprobación tiene un recorte y va a ser, como se dice, contrario a lograr una conducta empresarial responsable en el país, ¿no? O sea, necesitamos más presupuesto. Pero bueno, yo lo dejo ahí en el sentido de que en todo el proceso el MEF no estuvo presente y tampoco puso recursos para que esto saliera bien, ¿no? Lamentablemente, pero creo que hay que decirlo ¿para qué? Porque lo hemos dicho en el documento, o sea, el Estado tiene que garantizar la participación, o sea, si tanto de los actores, de las víctimas, o sea, es su obligación garantizar la participación porque es un derecho la participación en esta discusión. Y el Estado casi no ha tenido recursos para garantizar esa participación. Entonces, la participación ha corrido a cuenta de la gente que está preocupada porque esta política realmente ayude a resolver los temas de derechos humanos en sus territorios y en sus vidas. Pero lamentablemente, más allá de que el Minjus ha jugado un rol, hay que decir que el MEF no se ha comprometido en este proceso y ese acuerdo final también pasa por esa evaluación, seguramente que con eso basta. Personalmente creo que no. Creo que necesitamos más presupuesto para varios sectores, para evaluaciones, para implementar lo de debida diligencia, para iniciar una discusión de lo que significa la reparación integral en temas centrales de derechos humanos, ¿no? ¿Qué significado le podemos encontrar a la aprobación de esta política nacional de acción en empresas y derechos humanos, este Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, a puertas de un nuevo gobierno, como va a ser el del profesor Castillo? ¿Cómo debe encarar este proceso la nueva administración y en qué medida los actores que han estado involucrados desde el lado de los movimientos sociales, indígenas y de la sociedad civil, qué rol pueden jugar en su implementación? Mira, yo creo que entramos, o sea, en estos momentos y la elección de Pedro Castillo implica eso, una búsqueda y una discusión mucho más de consenso hacia dónde orientamos el país en estos tres sectores. O sea, es claro que la crisis de gobernabilidad que tenemos pasa porque hay una crisis de cómo actuaba el sector empresarial en todos estos años, pasa en cómo actuaba el Estado en función de los derechos humanos y pasa por mirar también la cantidad de víctimas que hay de la vulneración de derechos por los sectores empresariales. Entonces, creo que esta primera discusión que hemos tenido, que ha durado 2 años, marca también un hito en eso. O sea, yo creo que sí podemos llegar a acuerdos si ponemos por encima de los intereses de lucro el tema de los derechos humanos y los estándares internacionales. Creo que ese debe ser la discusión y creo que con eso no estamos diciendo no a la minería, que se limiten sectores empresariales, no, más bien lo que estamos diciendo es que creemos que puede haber actividad empresarial y puede haber derechos humanos de manera equilibrada. Creo que en ese sentido esta herramienta de política pública del Plan Nacional marca un hito en esa discusión que creo que se va a llevar más adelante, porque creo que hay que, estos actores de la gobernabilidad en el país tienen que discutir qué tipo de proyecto de país queremos. Y ahí se incluye al sector empresarial, se incluye, obvio, al Estado y también se incluye a los actores de la sociedad, trabajadores, pueblos indígenas, organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. Entonces, me parece que ese proceso debería replicarse. Es largo, es difícil, es complejo, pero creo que el proceso puede ayudarnos a enseñar mínimamente un camino de discusión sobre temas centrales. Creo que
los temas abordados en el Plan Nacional han sido diversos y han sido súper importantes. Y creo que esa discusión, esa que decíamos hace un momento, de esas dos narrativas en tensión, tienen que en algún momento cerrarse para llegar a un consenso en función del proyecto de desarrollo del país, ¿no? Esperamos pues que este Plan Nacional de Acción sea una herramienta para el cambio de paradigma sobre cómo abordar la actividad empresarial y que esté alineada con objetivos mayores como es el cumplimiento de los derechos humanos. Hemos estado con Abel Gilbonio, representante de la Plataforma Social Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, y a todos los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que están en su pantalla. Hasta una próxima oportunidad.